Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Al final, ser rico no ayuda. La bella mujer bajó las manos y caminó en dirección contraria. Podía caminar con facilidad, como si pudiera ver. Podía caminar sorprendentemente alrededor de la mesa y todos los obstáculos. La salud es lo más importante, y mi salud no es buena ahora. Mírenme, tengo mucho dinero, pero estoy ciega. ¿Cuál es el punto de tener todo este dinero? May, pero pensándolo bien, rara vez podía ir a ningún lado cuando estaba sana. Era una adicta al trabajo. Ni siquiera veía televisión. Solo leía sobre la ley y trataba de encontrar una manera de asegurar que mi cliente recibiera el menor castigo. Eso fue una completa tontería, ¿no crees? Estaba viviendo para otras personas. Metaví estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho frente a la ventana, como si estuviera mirando a lo lejos. Caminé hacia ella, sintiendo lástima. Estaba a punto de tocar su hombro, pero retiré mi mano como si fuera un hierro candente. ¿Qué estaba haciendo? Ella ni siquiera era una amiga. Si pudieras ver, ¿qué es lo primero que quisieras hacer? ¿Eh? La mujer de rostro dulce podía sentir mi presencia detrás de ella. Se dio la vuelta, mirándome sorprendida. Nunca había pensado en eso. Piénsalo. Probablemente leer. Me gusta leer. Asentí para estar de acuerdo porque cada vez que la visitaba, ella estaba en esa habitación. Era como si supiera leer. Entonces comencemos con la lectura. Tomé su muñeca y la jalé para que se sentara en el sofá. ¿Qué quieres leer? Muchas cosas. Metaví hizo una pausa como si estuviera pensando en algo. Honestamente, quiero intentar leer una novela. ¿Nunca has leído una? Lo hice, pero fue hace mucho tiempo. Pensé que era una pérdida de tiempo, así que los vendí todos. Al final, solo me quedaban libros de texto aburridos. ¿Puedes creer que no hay ninguna novela aquí? Miro a mi alrededor, atónita, porque había muchos libros en esa sala. Ni siquiera había una novela. Hagamos esto, te compraré una novela, pero no puedo leerla. Puedes, ¿eh? Te lo leeré. Sería como si lo leyeras tú misma. La pequeña mujer estaba congelada, como si estuviera realmente aturdida. Ella dejó escapar una sonrisa. Era una sonrisa de agradecimiento porque podía ver que sus ojos se estaban llenando de lágrimas, como si estuviera a punto de llorar. Y como nunca había experimentado algo así, me dio un poco de vergüenza. No seas así, me estás asustando. El trabajo probablemente se comió todo nuestro amor. Solíamos ser tan adictas al trabajo que no teníamos tiempo la una para la otra. De verdad, ¿no lo sabía? Estábamos muy distantes. Nos veíamos como si fuera nuestro trabajo hacerlo. Ni siquiera recordábamos cómo nos enamoramos. Esos sentimientos se habían ido. ¿Fue tan malo? Ajá. La mujer de dulce rostro asintió. Y mira ahora, te has quedado sin trabajo, así que tienes tiempo para mí. Te ofreces como voluntaria para leerme. Te lo agradezco mucho. Extendí mi mano para secarle las lágrimas y le sonreí con adoración. Estás pensando demasiado. ¿Qué tal si a partir de ahora te visito todos los días? Y también te leeré todos los días. ¿Está bien? Está bien. La pequeña mujer levantó los brazos para esperar a que me lanzara hacia ellos. Me sentí un poco incómoda, pero también sentía que si no lo hacía, Metaví se sentiría incómoda. Nuestros cuerpos se encajaron como un rompecabezas. Metaví me envolvió en sus brazos mientras yo le devolví el abrazo. Cuando olí el suave aroma a jazmín de ella, inconscientemente olí su cuello. Quería que esos aromas se filtraran en mi cuerpo.
Nos abrazamos durante un largo rato hasta que escuchamos que la ama de llaves llamó a la puerta. Inmediatamente nos separamos torpemente. Me levanté y me disculpé con la cara toda roja. Me iré ahora, así puedo ir a comprar una novela para ti. ¿Cuándo vendrás de nuevo? Mañana. Voy a estar esperando. Apreté los labios para evitar sonreír y respondí sin poder dejar de sonreír. Au, espérame, me daré prisa. Me sentía más eufórica que de costumbre. En lugar de ir al condominio de mi amiga, la arrastré al centro comercial para comprar una novela conmigo. Pang, que estaba cansada por su viaje al extranjero, caminó con la espalda encorvada, pareciendo un muerto viviente. ¿Sabes que estoy cansada? Por eso te invité a venir de compras a este centro comercial con aire acondicionado. ¿No preferiría a alguien cansado dormir? ¿Y de qué humor estás tú para comprar un libro? Las letras suelen ser tu enemigo. ¿No puedo convertirme en una persona intelectual? No, no es tu concepto, es incorrecto y aterrador. Miré a mi amiga y sacudí un poco la cabeza ante sus palabras sarcásticas antes de continuar concentrándome en elegir una novela de diferentes secciones. ¿De qué humor estás para querer leer una novela? Ni siquiera lees tus mensajes de Line. Quiero entretener a alguien. ¿Quién es ese alguien? Pang inmediatamente se inclinó hacia mí con una mirada curiosa. Así que le di una palmada en la frente. ¡Uy! Eso duele. ¿Por qué te inclinaste? ¿Qué novio es este? ¿El amante de otra persona? Hice una pausa y suspiré. ¿El amante de Aum? Como Pang sabía acerca de mi gemela y de mí también como Jan, inmediatamente me agarró del brazo para llamar mi atención. ¿Desde cuándo te volviste cercana a tu gemela? ¿No te he contado los detalles? Dejé de prestar atención a los libros, crucé los brazos sobre el pecho y miré a mi mejor amiga como si le estuviera pidiendo ayuda. Pero antes de hacer eso, creo que tengo un problema. ¿Qué problema? ¿Recuerdas el problema que tengo con todos los chicos con los que he salido? La de que no sientes nada cuando estás con ellos.